I ara doncs tenim a FEDAC Súria i per fer-ho possible i com a shaker de l'escola tenim a l'Anna Sala. Buen día, buenos días a todos y a todas. Para empezar a explicaros mi proyecto, me gustaría que observarais este espacio. ¿Qué oportunidades tiene? ¿Creéis que es un lugar atractivo donde poder desarrollar diferentes tipos de actividades? ¿Invita a la interacción y al trabajo en equipo? Bien, ahora me gustaría que observarais este otro espacio. ¿Creéis que tiene más oportunidades que el anterior? ¿Consideráis, si le vamos al ámbito educativo, consideráis que puede tener un alto valor pedagógico? Sí. Además, ¿creéis que estas zonas invitan a desarrollar diferentes tipos de dinámicas? Sí. Pues estas fueron algunas de las cuestiones que me incentivaron a diseñar este prototipo. Aquí empezó todo. Durante estos meses he querido encontrar una respuesta a este gran reto. ¿Cómo podríamos crear un espacio natural y atractivo al aire libre? Espai Vida, Gaudir de la Natura, ha sido creado para transformar los espacios exteriores y conseguir que aquellos aprendizajes que se pierden en las aulas puedan suceder en lugares llenos de estímulo, de intención, de descubrimiento y de naturaleza. Para dar respuesta a esta gran pregunta, el equipo Shaker ha creado 4 zonas. La primera, Feel, un lugar para trabajar la interioridad, para sentir y sentirse uno mismo, para poder conversar y compartir momentos. En definitiva, un lugar de calma. Segunda zona, Moments. En este lugar habrán bancos y mesas, y los niños y las niñas van a poder desarrollar diferentes tipos de actividades, siempre rodeados de elementos naturales. Tercera zona, The Orchard. Haremos una transformación del huerto solidario que ya existe ahora, pero lo vamos a hacer más práctico y vivo. Con la ayuda de los niños y niñas de primero y segundo de primaria, haremos un aprendizaje-servicio, ya que todos los alimentos que se cultiven irán a parar al banco de alimentos del pueblo. Y cuarta y última zona, Experimentalize, una zona de experimentación, de manipulación y contacto directo con la naturaleza. Aquí van a poder potenciar los 5 sentidos a través del juego y de las propuestas cambiantes. Durante estos 6 meses hemos podido empatizar con el usuario, conociendo sus necesidades. Hemos definido unos objetivos claros y así también hemos definido un reto concreto, el que os he planteado antes. Además, hemos seleccionado aquellas ideas que más se adecuaban con nuestro proyecto y hemos construido el prototipo. Antes de implementarlo, por eso, hemos querido conocer la opinión del usuario y también del equipo docente. Y por eso hemos hecho unos formularios para recibir feedback. Esto nos ha ayudado a concretar nuestro prototipo y hacer los cambios y mejoras para poder satisfacer sus necesidades. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues bien, nos encontramos en la fase de implementación, que acabaremos en la construcción de las zonas y acabaremos esta construcción este mes de julio y en septiembre. Como podéis ver, algunos de los cambios y transformaciones ya se han empezado y ya veis algunas de las transformaciones en algunas de las zonas. Bien, si hablamos de los aprendizajes que he hecho durante todo este camino, han sido muchos y muy enriquecedores. Por un lado, he vivido un crecimiento personal, planteándome retos de gran dificultad, superándome día a día y poniéndome a prueba. Además, he vivido un crecimiento profesional. Finalizo este posgrado con un nuevo rol, el de facilitadora de aprendizajes e innovación. Durante este proyecto he aprendido muchas herramientas, como por ejemplo diseñar espacios, la gestión del equipo también. He liderado el proyecto y esto ha llevado a facilitar la comunicación entre los participantes, a crear un clima de confianza, a ofrecerles las herramientas adecuadas. Además, también he aprendido a seleccionar y valorar las mejores ideas, así como también a seleccionar los materiales más adecuados para poder ofrecer un espacio de calidad.
Aunque el camino ha sido intenso y largo, ha merecido la pena vivirlo y compartirlo con todos los Shakers y sobre todo con mi equipo. Muchas gracias.